bueno, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo soy Lara, soy la psicotrader del programa, ¿sí? Y bueno, vamos para allá, venga. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Yo soy proveniente de Cuba, Ajá, específicamente de Cienfuegos, ajá, ah, y digamos que esto del emprendimiento quizás me vino un poco por esta influencia que tuvo, por ejemplo, la figura de mi abuelo en la casa, y esto me hizo, cuando llegué aquí a la ciudad de Miami, intentar emprender por mí mismo, hice mi compañía, y creo que mi historia es la de muchas personas que en marzo 2020, con el lío de la pandemia, sí. ah, vieron una oportunidad y se les presentó este medio de la bolsa de valores. Y Ujú. ahí empecé a estudiarlo y me di cuenta de lo interesante y amplio que es. Y al tener tantos tipos de activos y una gama de etapas tan grandes dentro de la misma bolsa de valores, aplica para cualquier tipo de personalidad. Y esto me fascinó la verdad muchísimo. Tú te Y ya dedicas a Forex, ¿verdad? sí, sí. Bueno, háblanos. Bueno, muy bien. No, no, dinos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Nos Bueno, puedes? pues ¿Empezaste en el 20? ¿Sí? empecé en el 20 ¿Forex? como muchas personas, me vino así como por rebote, digamos. Ujú, Yo me especializo un poco más en el Forex, ujú, pero quisiera aclararle a las personas que nos puedan estar viendo en este momento de que no es la única área en la bolsa de valores. ujú. Y hablando en mi experiencia personal, cuando yo entro por primera vez que doy conocimiento de esto, pensaba que la bolsa de valores simplemente se remitía a las acciones y para nada, es un mercado muy amplio. Hay para todo tipo de estrategias, para todo tipo de personalidades. Ujú, Entonces, ¿qué me fascina del Forex? El Forex, en sus palabras en inglés, sería el Foreign Exchange Market, lo ujú. cual significaría el intercambio de divisas. El mercado Forex es fascinante porque creo que un buen inversor, si quiere y debe considerarse un buen inversor, debe tener al menos un conocimiento básico de este. Ah, Sí, sí. el Forex tiene una cualidad que creo que debería primar a la hora de querer atender esta nueva etapa de la bolsa de valores, y sería que tiene una liquidez inmensa. 5 trillones en averaje se mueven diariamente. Y creo que todo inversor que está buscando ser fructífero en algún tipo de área, lo primero que debe saber es, o que está pretendiendo tener, es que haya liquidez en ese lugar. Ujú. Y no existe en la bolsa de valores un lugar con mayor liquidez. Creo que Bueno, esto es claro. ¿y cuál es tu día a día? ¿Qué les podríamos decir a las oyentes? ¿Cómo? Porque de momento ya les has puesto el pastel en la boca. Les hace Forex. La verdad es que no hay nada como Forex, vale. Pero ¿y ahora Vaya, qué más? ¿Qué más les podemos decir sobre ti? A ver, ¿qué tal? yo no quisiera que ninguno de mis colegas se vayan a sentir mal, otros No, traders que piensen que lo que ellos practican es lo mejor. Yo creo que todo se adapta a la personalidad. En mi exacto. opinión, un mercado que tiene 5 trillones diarios y que trabaja 6 días a la semana, 24 horas, creo que te da esa disponibilidad de poder estar en él cuando tú pretendas estarlo. No no por ejemplo esto que tiene las acciones que tienes que estar de las 9:30 a las 4 en su horario oficial, aunque Ujú. después existe un aftermarket. Sí. Pero creo que eso para mí es lo que más me fascinó. Y me da esa libertad de poder entrar y salir cuando yo lo desee, que es lo que uno busca al final, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y entonces tú, ¿cómo es tu operativa? ¿Cuándo operas? ¿Tú operas en la de Nueva York? ¿Que también te levantas por la madrugada, operas la europea? ¿Cómo lo haces? Depende, pero antes de llegar a ese punto quisiera Ah, vale, aclararle sí, a sí, las personas que nos estén escuchando y que quizás no sí, sí. tengan algún tipo de información. Vale, Eh, el danos. mercado de Forex se basa básicamente en el intercambio de divisas, como dije al principio, Sí. las divisas de cada país. Nos basamos básicamente, yo pertenezco a la academia Wall Street Business Academy. Ahí tenemos un grupo en el cual nos damos apoyo constante. Ujú. Son muchas personas intentando quizás tener el mismo objetivo de inversión, que creo que sería ideal porque por lo general el mundo del trader es un mundo muy solitario en el cual creo que la compañía y personas que estén estudiando quizás el mismo activo que te interesa a ti es lo clave. Entonces, este mercado de Forex, nosotros intentamos basarnos en las principales economías del mundo, tipo la zona euro, el dólar, el dólar Ujú. canadiense, por citar algunos. Es muy importante saber que este tipo de divisas por sí solo no tienen valor alguno. Deben compararse a otras para que adquieran un valor. Por ejemplo, el par euro-dólar. Tendríamos a las dos economías, la europea y la americana, enfrentadas a ver, ya en dependencia de las perspectivas de economía que tengan de debilidad o de fortaleza hacia el futuro, entonces se fortalece o se debilita un par.
Básicamente sería ese el mercado de Forex. Usted me preguntaba en qué se basaba mi operativa. Es una pregunta un poco difícil de responder, porque para eso tendría uno que adentrarse y estudiar bien lo que significa y todas las cosas que interfieren en el mercado de Forex, como por ejemplo los datos de desempleo, porque como se basan en las economías de cada país, datos de desempleo buenos, un GDP aumentando y una deuda reduciéndose son favorables para el fortalecimiento de una economía y por ende de su moneda. Básicamente a Vosotros, gran escala es eso. sí. En este grupito, bueno, has dicho el nombre de la academia, Wall Street, ¿cómo? Wall Street Business Academy. Esto, Wall Street Business Academy. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Os juntáis a operar? ¿Os juntáis un día a la semana? ¿Mantenéis contactos? ¿Hacéis qué? Chats? Porque has dicho que es muy importante el acompañamiento porque un trader se siente solo, ¿no? Por Entonces, supuesto, por supuesto. y entonces, a ver, no sé, es para que os conozca la gente por si alguien quiere conoceros. ¿Cómo no? Nuestra academia lo que se basa es que tiene una membresía mensual y de ahí tiene un contenido educacional que lo pueden tener todos los miembros una vez que pagan la membresía, y una vez que se alcanza un cierto nivel, tenemos un grupo que podemos denominar un grupo de apoyo en el cual todos nos enfocamos, cada quien con su estudio individual puede observar un activo diferente, pero por lo general, según como nos vamos apoyando, nos apoyamos en un activo en que debemos que tenga algún tipo de beneficio más claro que otro. Y entonces en eso nos basamos, nos comunicamos todos los días, y creo que es de lo más interesante, porque como vuelvo y les repito, el mundo del inversor es muy solitario. Y no es lo mismo tener varias cabezas pensando y aglutinando información sobre un mismo activo que uno solo, por individual. Está muy bien, ¿no? Porque para todos nuestros oyentes, los que crean, ¿no? Que están teniendo este talón de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles de mucha gente dice, yo quiero hacer esto para tener libertad, independencia, pero a veces se siente uno muy solo. Entonces, que sepan que aquí, en este sitio, en Wall Street Business Academy, disponéis de un grupo de apoyo, ¿vale? Eso está muy bien, ¿vale? Vale, ¿qué más ofrecéis así? O sea, operativas en vivo, no, ¿qué hacéis? Formación, habéis dicho, cuando llegas a un grupo con un tipo de, ¿no? Ya de unos resultados, tenéis este grupo de apoyo, no sé, ¿qué más? Sí, se requiere algún tipo de nivel para poder ya pensar quizás en una operativa, que siempre es recomendable empezar por una cuenta demo, porque aún cuando se adquieren algún tipo de conocimiento, creo que primero se deben aplicar en una cuenta en la cual no te haga perder dinero. Lo más importante de todo, desde mi humilde opinión, y creo que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, es el estudio. Fuera del estudio yo no le veo mucha lógica a la inversión. Hay muchas personas que deciden operar por indicadores técnicos. Yo los respeto, pero yo considero que una buena operación, para que tenga algún tipo de base, debería tener una base fundamental. Y creo que la mayoría de mis compañeros estarían de acuerdo, y si están escuchándome lo piensan igual que yo, que no pasa nada con quererlo hacer con indicadores técnicos, para nada, y se pueden encontrar traders que son súper exitosos con eso. Le hablo de mi experiencia personal. Entonces nos basamos en estudiar mucho un activo a fondo y seguirlo, y basado en un elemento fundamental, de ahí deriva una inversión, que después por supuesto la apoyamos en cualquier tipo de análisis técnico y demás. Vale. ¿Tienes algún tipo de rutina en tu operativa que quieras compartir y les pueda servir a nuestros oyentes? Mi rutina es un poco mecánica, pudiéramos decir, pero eso es lo que funciona. A mí me ha resultado, y entonces yo para nada no tengo ningún tipo de problema en compartirla. Yo sigo mucho las noticias diarias. Creo que estar informado es clave para cualquier tipo de inversión, sobre todo inversiones que se basan en las economías de los países. Cualquier evento geopolítico puede afectar tu inversión, y debes estar bien claro una vez que entras, tener bien claro los puntos de salida, estar midiendo y reevaluando todo el tiempo tu posición, y sobre todo creo que lo más importante cuando una persona está aprendiendo es el riesgo y las emociones. Creo que son dos puntos claves, porque debes confiar en tu estudio, debes confiar en tu análisis, confiar en tu día a día, y después, por si por alguna casualidad algo no va como uno pretende, tener un riesgo de capital bien estrecho para cualquier tipo de adversidad no sea inconveniente a la hora de que tu cartera se vea reducida por un valor sustancial. Tenemos aquí a Rafa, no sé si es que quiere... Rafa, has parado ya desesperado, ¿prefieres hacer la entrevista desde el coche? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bueno, disculpen, estaba hoy cubriendo un evento
en el Dolphin Mall de la ciudad de Miami y pensé que podía hacerlo de manera remota. Y en el país del primer mundo también falla el internet. No había wifi, no había internet y tuve que venirme a otro sitio. ¿Cómo estás, David? Gracias por acompañarnos hoy. De verdad, muy agradecido. Encantado, el placer es mío. Qué bueno. Venía escuchándote a pesar de que no tenía imagen, David, y muy interesante todo lo que nos has contado, ¿no? Ahora, sabes que la gente le llama mucho la atención al Forex por su liquidez. Es el mercado que tiene más liquidez, que tiene más dinero, y eso a veces entusiasma a las personas. ¿Tú nos puedes explicar un poco cómo es ese manejo de esos pares, de esas operaciones de divisas que a veces parece que fueran muy complicadas? No, para nada, no tiene nada de complicado una vez que se estudia a profundidad. Y sí, en su efecto, en el principio puede ser complicado. Yo creo que lo más importante que se debe saber sobre el Forex es eso que dije al principio de la liquidez y de la operativa 24 horas, 24/6. Eso es muy importante porque te da mucha amplitud a la hora de poder trabajar y poder operar. Después, el otro dato que es importante resaltar, y ya aquí estoy hablando desde mi experiencia personal, es que el dólar es el 86% de las operativas a nivel mundial. Casi todas las operativas se basan con el dólar de por medio. Por lo tanto, si tú logras controlar y seguir a la economía del dólar, puedes prácticamente operar en cualquier tipo de par. Porque cualquier tipo de debilidad o de fortalecimiento que veas en el dólar, puedes ir o comprar o vender. Ya sabemos el long o el short. Son dos variantes que se pueden hacer a la hora de hacer una inversión. No importa si el mercado está alcista o bajista, te puede representar una suma si hiciste un buen análisis, un buen estudio sobre este tipo de activos. Tú sabes que hoy el dólar tuvo un repunte espectacular, pues un 74%, o sea, un 0,74% con respecto al euro, ¿no? Que es muchísimo dinero. ¿Qué crees tú? ¿Por qué si los mercados están cayendo, el dólar está teniendo esa reacción tan fuerte, pues, frente a las otras monedas del mercado? Es relativamente sencillo una vez que se sigue todos los días. Y aquí voy a hacer una comparación respecto a las acciones de las compañías que probablemente la mayoría de las personas sea en lo que operan. Asimismo como existen acciones de compañías, digamos compañías premium, compañías no tan grandes, tipo Apple y una compañía inferior. Aquí en el Forex existen los pares de refugio y los pares de riesgo. En este caso, el dólar, al ser el 86% de la liquidez a nivel mundial, es un par de refugio en el cual las personas acuden a él cuando sienten algún tipo de incertidumbre en el mercado. Este incremento de valor que usted señalaba al principio tiene mucho que ver con el aumento del bono de 10 años de los Estados Unidos, que es por excelencia el medio de inversión que usan los inversores a 10 años, que es un periodo en el cual es relativamente rápido de transcurrir, pero a la vez no es tan lento. Entonces, este incremento que tuvo el bono es muy sencillo. La Reserva Federal acaba de cambiar desde su última reunión su política. Pasamos de un quantitative easing a un quantitative tightening. Es decir, que pasamos de una política laxa que regalaba dinero a las personas y a las compañías, tuvieron que empezarla desde mi opinión muy correctamente desde el virus, y ahora estamos en el punto en el que por tener la inflación demasiado alta y una deuda cada vez creciendo más, ellos tienen que cambiar su política monetaria. Entonces, ante este tipo de eventos que hacen los inversores por lo general, acuden a ese tipo de divisas de refugio porque sienten que hay algún tipo de temor en el mercado y que pudieran caer los índices mucho más de lo que ya cayeron hoy mismo, que creo que fueron alrededor de 500 puntos. O sea, David, que en el Forex, como en ningún otro activo económico, pues hay que estar mucho más pendiente de los análisis fundamentales, ¿no? Porque claro que tiene un fundamento técnico, pero también, pues, por lo que nos estás contando, los análisis fundamentales son primordiales, pues hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? De las noticias, de cómo influyen esas noticias en el activo, porque de verdad, pues, en lo que está contando de los bonos es totalmente cierto, a pesar de que el bono de 2 años cayó muy duro hoy, cayó cerca de un 2%, y para que tengan una idea, los bonos no se mueven de una manera tan rápida como los mercados. O sea, que una caída de un 2% en un mercado es mucho, en un dólar perdón, en unos bonos es una cosa tremenda, pues. O sea, 4% o 2%, que vendría siendo como el doble, un 4% es una caída muy grande, ¿no?
Yo he visto desde la última reunión de la Reserva Federal hasta hoy un movimiento en los bonos que no es para nada natural. Movimientos en un mismo día de una subida o una bajada de un 3 a un 7%, eso no es normal en los bonos y eso te indica que hay algún tipo de riesgo en el mercado, algún tipo de preocupación. Y al final, los que mueven el mercado, los peces gordos, son las instituciones o los grandes fondos. Y cuando estas personas se van en una dirección, al contrario, mueven el mercado, se van con ellos. Y en este momento, por un cambio de política monetaria, estoy completamente convencido que todos estos movimientos, tanto al alza del bono como del dólar o otra divisa refugio, como por ejemplo el yen, se van a ver beneficiadas en muy poco tiempo. David, antes de que Lara hable un poco de las emociones contigo, que es algo importante, ya que tratamos de enfocar nuestro programa en dos cosas fundamentales, que son el control emocional y la gestión de riesgo. Quiero aprovechar ese análisis que estás haciendo, que es muy oportuno, para que nos comentes algo sobre una noticia que la gente a veces no ve la dimensión de lo que está diciendo, pero que nos está golpeando todos los días, como la inflación. El día jueves salió el índice de inflación del último mes y fue 7%. En los Estados Unidos 7% es muchísimo, 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 muchísimo. Entonces ha sido la más alta inflación desde el año 82. Entonces yo quiero tu opinión sobre eso. ¿Por qué? Pues ya que haces tan buenos análisis fundamentales, ¿qué crees tú que está pasando? Y sobre todo, ¿qué crees que va a pasar? Porque hablabas de la FED y bueno, yo toda la semana tengo que hablar de Mr. Jeremy Powell, no con mucho agrado, porque creo que Mr. Jeremy Powell a veces enreda más las cosas que las aclara. Y Jeremy Powell, en su última comparecencia ante el Congreso, ya se quitó la careta y dijo que la inflación no es transitoria, sino que está llegando para quedarse. Entonces yo quiero saber tu opinión sobre ese tema tan importante y que afecta a todo, afecta a los mercados, afecta a la economía de la gente normal, afecta todo, pues. Todo es una cadena, fue un paso detrás del otro y voy a remontarme un poquito más atrás para que quizás se pueda entender mejor. En marzo 2020, cuando se desata la pandemia, el Banco Central hizo lo correcto, aunque en mi opinión cerrar muchas economías, sobre todo las principales a nivel mundial, por algo que al final se demostró que vamos a tener que probablemente convivir con ellos, creo que fue un error. Desde ahí comenzó la inflación, aunque no se reflejó en el precio. Una vez que drenaron tanta cantidad de dinero y a la misma vez no haber tanto consumo como por ejemplo de petróleo, el petróleo mismo en 85. Eso significa que había bajado un poco la gasolina va a volver a subir muy probablemente en muy poco tiempo. Entonces, hemos pasado de ser un principal productor de petróleo a uno de menos. Tenemos una deuda, un déficit nacional muy grande y aunque ya la Reserva Federal anunció un cambio de política monetaria, todavía queda este mes y el siguiente con compras millonarias. Es decir que, porque directamente el presidente de la Reserva Federal dijo que él no podía retirar automáticamente las compras porque si no el mercado se vendría abajo. Lo dijo así en su última reunión. O sea que es evidente que él no quiere afectar a los peces gordos de Wall Street. Entonces, la inflación es un problema muy grande. Él pasó de transitoria a que ya no se podía considerar transitoria porque es que es imposible. Estamos hablando de una inflación que se remonta a casi 40 años. Y no solo es por un lado de que sea, te mencioné el petróleo, pero es que es por muchos lados. Al cerrar la economía, se cerraron los puertos, las personas se permanecieron en casa. Entonces la mano de obra fue limitada. Una vez que confinaste a las personas en la casa y les mandaste cheques, las personas ahora están teniendo el problema de regresar a formar parte de la fuerza laboral. Y entonces esto también está dificultando este problema de la cadena de suministro que tenemos, el déficit de chips, el déficit de mano de obra. Creo que si mi memoria no me falla, la última encuesta JOLTS que muestra la cantidad de puestos de trabajo que hay por persona, creo que habían 2 puestos de trabajo por persona. Es decir, que la oferta está, son las personas las que no están demandando de ellos. Entonces tenemos una serie de situaciones, tenemos como una tormenta perfecta, en que yo creo que va a ser lo correcto para poder controlar la inflación. Pero a la misma vez hay tantas compañías denominadas zombies, que son compañías que por ellas mismas no son capaces de subsistir y han subsistido por la cantidad de dinero que han dado. Entonces, una vez que retiren todo el dinero para allá para finales de marzo y empiecen a controlar la inflación, que lo ideal sería que se controlara por ella misma, creo que todas estas compañías tienen un riesgo muy grande de quebrar. Y entonces
La verdad no veo un horizonte muy claro. Ahora, no quiero ser alarmista. Una vez que esta situación se dé, como ya dije en anterioridad, existen activos de refugio que uno puede acudir a ellos y se van a ver beneficiados. No se va a dejar nunca, si se sabe lo que se hace, de ganar dinero. El problema está en cuando no se sabe. Usted decía ahorita que veía que yo basaba mis estudios en el fundamental, y es que intento siempre buscarle la lógica a todo. Porque creo que solamente por lo que diga un precio, al final el precio se mueve por algo. Y por muy irracional que pueda lucir el mercado en algún determinado momento, siempre responde al fundamental. En el largo plazo, que son lo que invierten los Warren Buffett y todas las personas brillantes que invierten en el largo plazo, siempre responden al fundamental. Ahora, yo creo que, y no sé, quiero saber tu opinión, David, que las medidas que se tomaron fueron las correctas, ¿no? Los Estados Unidos es un país que se mueve con el consumo, y la manera de mantener ese consumo en alza era dando dinero, pues esos cheques de estímulo que dio tanto el presidente Trump como el presidente Biden. Y bueno, quizás lo que se ha fallado es que después que esa maquinaria siguió moviendo, no se ha buscado la fórmula para seguir con ese impulso, porque vemos que mientras que otras economías a nivel mundial han retrocedido o se paralizaron, la economía americana siguió batallando y siguió creciendo más bien. Entonces yo creo que las medidas fueron buenas. El problema es, como tú dices, hacia dónde vamos, ¿no? Porque, y aquí Lara, quiero tu opinión como, no solamente como psicóloga, sino como ama de casa, ¿cómo le explicamos o cómo entiende la gente de la calle, la señora que va al automercado todos los días y ve que los artículos de primera necesidad están subiendo, cuando vemos cuáles fueron los artículos que más crecieron o que más incrementaron? Eso es la leche, los huevos y la carne, ¿no? Cosas fundamentales. Entonces, toda esta explicación que nos está dando David es muy cierta, pero ¿cómo le explicamos a la persona que va al automercado? Es que simplemente las cosas están más caras. La persona dice, bueno, antes con $100 compraba tantas cosas y ahora la compro menos. ¿Cómo se maneja eso, Lara? ¿Le da rabia a la gente contra el gobierno? ¿No entiende este lenguaje económico que a veces estamos tratando, a pesar de que David lo ha explicado de una manera muy sencilla? Yo creo que todos lo entendimos, ¿no? Sí, y a ver, yo lo he entendido cuando él ha comentado la palabra chips, y es que te lo voy a comentar ahora. Mira, justo nosotros necesitábamos un coche y la verdad nos vamos a esperar. ¿Por qué? Porque comparamos el precio del coche ahora con el precio del coche hace 6 meses, con el precio del coche hace un año, y ¡guau! Y entonces pues nos vamos a esperar. Supongo que mucha gente está haciendo esto. Si no es una cosa, como dices tú, de leche, huevos, carne de primera base, mucha gente nos vamos a esperar, que no sé si está bien o mal, pero voy a esperar porque no es imprescindible. Ahora, es cierto que vas al supermercado y no encuentras la variedad que había. ¿Qué es lo que hay? Hay productos más caros. Claro, pero a ver, Rafael, es que no hay más. O sea, ¿qué explicación le vas a dar? Hay cosas que una ama de casa, que una mamá, un papá, cualquier persona no puede recortar. Tú no puedes recortar la leche a los niños, tú no puedes recortar el pan. Ahora, lo que sí está haciendo mucha gente que yo estoy viendo es que recortar en cosas que antes era mucho más fácil hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora no veo, al menos aquí en Dallas, no se ve el mismo movimiento en los restaurantes o en el cine. No sé si es que la gente es o porque no le llega o es porque está tomando medidas de seguridad. La verdad no lo sé. Eso no les he ido a preguntar por qué no están llenando los espacios. Pero es una cosa que yo me planteo. Digo, la gente no está viniendo porque, claro, si tú tienes X dinero y estás comprando las necesidades básicas y te lo estás gastando, pues ya no hay para las otras cosas que hacías, ¿sí? Claro. Pero no sé si es esa la razón o es que la gente aquí, mucha gente, por ejemplo, estoy en lo de siempre, ha optado por no vacunarse, entonces no se vacunan, pero optan en guardar las distancias también. Entonces, igual no se están llenando los espacios por eso. No quiero decirte, pero son cosas que yo le doy a la cabeza y digo, pues no sé, sí que tenemos esa situación. A ver, Rafael, si tú tienes 600 para comprar, pues vas a tener que hacer milagros, porque tienes que dar de comer a la gente de tu casa. Es que no, y vas a recortar, pues si el niño solo tiene un par de zapatos, va a tener un par de zapatos, no sé. Es que no hay más, no hay dónde. Y también comentaba una cosa, David, muy importante, y es que constantemente tú vas al Kroger, al Tom Thumb, se buscan trabajadores, aquí en cualquier fábrica hay líneas cerradas. O sea, hay máquinas que no están funcionando, pero porque no hay gente. Y es lo que decía él, ¿y dónde está la gente? Bueno, pues si tú le dices a la gente, oye, ¿y tú no vas a trabajar? No, cuando se me acabe.
No, es que la gente no ha entendido lo que se le estaba dando. Yo creo que la gente hubiera tenido que entender que se le daba ese cheque para ponerlo de colchón, pero tú sigue, pero eso ponlo de colchón, pero la gente no, la gente ha dicho, yo para qué voy a ir a trabajar, me peto el cheque y me quedo en casa. Claro, eso son mentalidades, hubiéramos tenido que preparar la mentalidad de las personas y luego dar el cheque, porque la gente ha hecho ese razonamiento y te lo hacen hoy en día todavía igual. Entonces yo Bueno, no, pero yo pienso que no había tiempo, ¿no? Había que tomar no, las no, medidas. ya, Larita, déjame pero decirte que lo que estás haciendo con los vehículos, y creo que David pues, nos puede ayudar a ese sí, que comentario, es nos lo ayude, que correcto. no sé qué tengo que hacer. David, ¿qué me dices? No, mira, Espero, ¿no? te quería hacer un comentario chiquitico. En ese índice de inflación, cuando ves los por productos, los vehículos usados subieron Sí, 37%. joder, Es una cosa tremenda, ¿no? sí. Ahora, un consejo para la gente que tiene vehículos usados, este es el momento de venderlos, porque más nunca, ¿no? Van a tener un precio como el que están teniendo. Aquí en los Estados Unidos hay un chiste muy común, que es el chiste de los 5,000, que dice que cuando tú sacas un coche nuevo del concesionario y ensucia las llantas, ya vale 5,000 menos. Bueno, esa depreciación se está desapareciendo y este es un momento bueno para que las personas que tienen vehículos usados pasen y lo vendan y se quite esa depreciación de encima. Ahora, el problema es que no, los precios están sumamente altos. Por lo que está diciendo David, la falta de producción de chip para las Ajá. computadoras. Hoy en día la mayoría de los vehículos, por no decir que todos, utilizan sistemas computarizados. Entonces no hay chip, no hay carro nuevo, por lo tanto van los carros viejos. Es todo algo que tenemos que ver hacia dónde vamos, que como decía David, sin ser profeta del desastre y sin querer alarmar a nadie, pero la situación pareciera que no está tan fácil en los próximos meses, ¿no, David? Además que quiero tu comentario también en algo, ¿no? Aquí está jugando algo, y creo que es muy natural y muy lógico, que es la política, ¿no? Al tener los índices de inflación altos y la gente dejar de comprar cosas, la gente automáticamente se voltea a echarle la culpa a quién, al gobierno, al presidente. Y hemos visto cómo los índices de popularidad del presidente Biden ha ido descendiendo. Y recordemos que en el mes de noviembre de este año se va a renovar una parte del Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Entonces hay presión, hay mucha presión política sobre hay que solucionar esto, ¿no? Yo no tengo la solución, no sé qué pudiera hacer la FED, pero definitivamente hay que solucionar esto porque políticamente le pueden pasar una factura muy, muy grande al Partido Demócrata del presidente Biden. ¿No crees eso, David? Completamente de acuerdo con usted. Primero, déjeme responder a Lara. Lo más importante que debe tener una persona, y es lo que creo que hacemos muchas personas mal, es la educación financiera. Exactamente, creo yo también como usted, no es el momento de comprar nada, sobre todo un carro, porque en efecto, como decía Rafael, los carros nuevos no tener la misma productividad que en tiempos anteriores, el viejo aumenta de precio. Es una cosa de oferta y demanda, más nada que eso. Después, lo que me decías del gobierno es exactamente, pienso exactamente como usted. Es normal que los índices de popularidad del presidente bajen. Al final creo que es él y su gabinete los encargados de resolver este problema, que es un problema muy serio. Las compañías están teniendo un problema de productividad muy serio, porque ya a pesar de que tienen escasez de mano de obra para poder producir sus bienes y servicios, los productos que se usan para sus producciones, las materias primas y demás, están en precios altísimos. Por lo tanto, ellos tienen dos opciones. Esto también apuntala a la inflación por lo que hablábamos anteriormente. Entonces, ellos tienen dos opciones. O no pasan ese aumento de precios al consumidor, que al final repercute en la inflación, o simplemente lo mantienen como pérdida, no ganancia. ¿Perfecto? Entonces, al final, ¿qué están teniendo que hacer ellos para llamar a más mano de obra? Aumentando los salarios. Entonces, tenemos por un lado aumento de productividad y de precios de productos de bienes y servicios y aumentos de salario. El aumento de los precios puede variar con el tiempo y puede relativamente bajar con este tipo de políticas que se van a efectuar, pero el de salario no. Por lo general, cuando a usted le suben el salario, no es que le van a decir en un año o dos, se lo vamos a regresar al que tenía anteriormente. Para nada. Entonces tenemos un problema inflacionario que por muchas áreas puede ser transitorio, pero por otras no. Entonces todo esto apuntaba a la política del presidente. Y como usted bien decía, en noviembre tenemos un punto clave en el cual pudiera equipararse un poquito más estos escaños que tenemos entre republicanos y demócratas, ya pensando en 2024, porque creo que lo que debe hacer siempre un buen inversionista es mirar en el largo plazo.
Mientras más largo plazo puedas mirar, mejor. Entonces, está muy complicada la situación para él. Y lo veo muy difícil de revertir de aquí a noviembre, porque relativamente se ve lejos, pero para nada. Las políticas en implementarse, si ahora mismo, hoy, la Reserva Federal subiera los intereses, aunque sea muy poquito, demora en promedio de 12 a 18 meses en reflejarse en los precios. Es decir, que no importa que cambien hoy por hoy la política, se va a demorar en reflejarse y en verse en los precios. Es decir, que este año 2022, garantizado, la inflación está aquí. Quizás no se mantenga del 7%, pero por encima del 4 y del 5, creo que lo puedo garantizar. Es muy difícil que se vaya. Entonces, este problema lo van a tener todos. Bueno, Mr. Powell dijo que va a hacer todo lo que esté a su alcance para batallar con la inflación. Hay que ver cuáles son esas medidas y de verdad es un tema apasionante y súper bien tratado de tu parte, David, verdad que te agradecemos porque esta parte de la inflación le interesa a todos. La inflación es un monstruo que muerde a todos, ¿no? Yo digo que es un perro que nos muerde a toditos porque no se salva a nadie, ¿ok? Porque usted tiene un dinero y la inflación es como una polilla, se lo come. O sea, y usted no puede hacer nada contra eso. Entonces, de verdad te agradecemos ese análisis. Ahora, queremos que hablemos un poco de tu manera de hacer trading, ¿no? Okay. Una de las cosas que más cuesta, ¿no? O que más nos cuesta a los traders es ese control emocional. Porque estamos hablando de dinero y cuando estamos hablando de dinero, sacar las emociones es tanto difícil, ¿no? Uno tiene muchas maneras, pues aquí hablamos constantemente de eso. Creemos que lo mejor pues es tener un coaching que te ayuda a manejar las emociones, como Lara, que es muy buena en esto, pues de centrarte, de luchar contra tantos demonios que tenemos adentro a veces cuando estamos operando, pero queremos hablar de tu caso. Cuéntanos un poquito, antes de empezar a operar, ¿qué sientes? ¿Sientes ansiedad? Cuando pierdes te da rabia, vas a vengarte del mercado. Analicemos un poco con Lara ese entorno emocional que creo que todos los traders lo tenemos, ¿no? Se ve tranquilo, David, ¿eh? David se ve tranquilo. Ay, esos tranquilos son los más peligrosos, Lara. No sé, a ver qué explica, a ver qué cuenta. Yo baso mucho esa capacidad emocional, yo la baso mucho en estudio. Si yo estudio algo muy bien, yo confío en mí y en mi análisis. Muchas veces me ha pasado, sobre todo al principio, que dudaba de mí porque todavía no estaba, ni quizás no tenía el conocimiento debido. Pero desde hace un tiempo para acá, yo confío en mi análisis. Y no importa qué contratendencia pueda darme el mercado, con con un buen uso del riesgo del capital, yo no tengo ningún tipo de problema. Lo importante en mi caso, lo baso en un buen estudio, un estudio lo más profundo que me permita mi mente. Como yo por lo general suelo ser una persona muy estudiosa y voy a profundidad, eso me da una tranquilidad espiritual y emocional bárbara. Entonces, yo considero que este es el 80% de la importancia de las inversiones. Porque al final todo se remite, no importa que tú hayas estudiado muy bien, si tú no confías en lo que hiciste, no confías en ti mismo y el mercado, créeme, te va a dar todo el tiempo señales para que dudes de ti, todo el tiempo. Yo he visto movimientos con una tendencia muy grande y al final le da la razón al fundamental y a la lógica. Entonces hay que estar preparado para esos momentos difíciles, no usar una gran cantidad de capital y sobre todo el mejor estudio que se pueda dar. Estudiar a profundidad el activo en el que vayas a invertir, ya sea acción y vas a profundidad en esa compañía, ya sea divisa y vas a profundidad en esas dos compañías o fortalecerte, como es mi caso, por ejemplo, bien fuerte en el dólar, que al final es la mayor liquidez del mundo. Y no importa el movimiento que vayan a tener las demás, si el dólar es fuerte y hay un momento de tensión, siempre va a responder al dólar. Y no te da esos sentimientos, ¿no? Cuando pierdes no te provoca vengarte del mercado. Ni siquiera al principio te daba eso. Por supuesto, no. Yo pasé por todas esas etapas que dijo usted y otras innombrables. Claro que pasé. No, dila, porque hemos hecho de todo. Todos los pecados los hemos cometido. Por supuesto. Daba indecisión, desconfiado en mí mismo, no utilizado bien el capital y me hizo incurrir en pérdidas grandes. Por supuesto, se pasa por todas las etapas. Yo creo que si hay algo que quizás me caracterizó un poquito desde el principio, fue en que yo no pasé mucho por la cuenta demo. Yo demoré mucho tiempo en estudiarlo y una vez que estudié, decidí ir a la real, porque yo creo que hasta que no se usan las emociones, y entré con muy poquito capital, uno no está completamente consciente de a qué se está enfrentando. Porque no importa todo lo que sepa, cuando intentas llevarlo a la práctica, ahí es donde está la gracia de la situación. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso, Larita? Enfrentarse una vez
con el real, porque no es igual cuando estás en una cuenta simulada que estás aprendiendo a cuando Exacto. empiezas ya en ese torrente emocional que es una cuenta real. ¿Estás de acuerdo con eso que plantea David? Yo no Sí, sí, creo que a sí. todas las personas le vaya igual, ¿eh? No creo No, ni que a no, todas las personas es les que aplique lo mismo. claro, es que mira, fíjate, hay gente que igual de malo es estancarte, como estancarte no, pero ponerte de tienda de campaña. Yo a veces le digo, oye, ¿cuánto tiempo más vas a estar en demo? Porque, claro, eso es un problema. Y hay gente que, y entonces, y luego hay gente que lo siente así. Pero ojo lo que ha dicho él, porque si lo haces así, sí que estoy de acuerdo. Él ha dicho, he estudiado, me Mucho. lo sabía de pe a pa, y entonces he ido a Real. Pero claro, es Con que hay un gente capital limitado. y esa es la tercera parte, con un capital pequeño, pero es que hay gente que hace un curso y se cree que la cabeza estudia sola. O sea, va a un curso, lo escucha, dice, ya está. Y él no está diciendo esto, él dice, yo recibí la información, la estudié, me aseguré, confié en mí, capital pequeño y entro. Claro, lo tenemos que coger con pinzas. Si me lo dices así como lo dice David, le puedo dar el ok. Ahora, el 85% no es así. El 85% es voy a un curso, le meto 10.000 a una cuenta y el jueves ya estoy llorando porque lo he perdido. Eso sí que no. Pero si lo hacéis como David, ok, está bien, está justificado, Rafa. Lo que dice él está justificado. Qué bueno. David, creo que has entrado ahora en algo que nosotros semana a semana creo que es el mensaje principal que tratamos de llevar Educación. a nuestros oyentes, que es edúquese, edúquese. La educación es lo principal. Si usted no se educa, usted no tiene posibilidad de salir airoso en los mercados financieros. No. Quizás un día tiene suerte y ganó porque, bueno, porque tuvo la suerte. Pero en la larga, lo que se busca en este negocio es ser consistente. Y usted no va a ser consistente si usted no tiene una buena educación. Hay otra cosa con la educación y ahí quiero que tú me hables de eso, que es tener un buen mentor. Insistimos mucho en tener un buen mentor. Creo que tienes uno muy bueno. Muy. Nuestro buen amigo Yuré Vázquez, que le mando un abrazo, pues Yuré es un hombre muy analítico, un hombre muy preocupado de los mercados financieros y de verdad pues creo que es un mentor excelente. Háblanos un poco de eso, David, de la importancia ya no solamente de la educación, sino de tener ese mentor ahí, que es ese hombre que te va a llevar, o esa mujer, te va a llevar al camino correcto cuando nos salimos, porque es normal que estemos un tanto descarriados. La educación es clave. La educación es lo más importante de todo. Si las personas pensaran y supieran la información tan importante que se arroja todos los días y que no importa si no la usas para una inversión, lo importante es que la puedes aplicar para todas las facetas que estás viviendo diariamente. Y yendo específicamente al caso del mentor, en el caso mío, todavía yo me pregunto cómo lo encontré y creo que fue gracias al algoritmo de todas estas aplicaciones que mediante tú empiezas a buscar sobre un tema en específico te empiezan a abortar de muchas informaciones. A mí mi experiencia personal con Yure ha sido fantástica. La verdad que lo más importante de todo es encontrar una persona que te sepa guiar. Él puede ser recio, pero si sabes que estás con la persona correcta y que no te va a dar información que sea falsa o que te vaya a desvirtuar del camino correcto, y como coincido con él en casi todas las cosas de estudio y de profundidad, si lo estudias a profundidad, tienes que confiar en ti mismo. Creo que yo se los recomendaría a muchas personas, siendo consciente de que ahí en la calle hay otras personas muy capacitadas también y que pueden dar exactamente el mismo servicio. En mi experiencia personal, la verdad que me siento muy conforme y he aprendido muchísimo. Todo siempre basado también en el estudio individual, ¿ok? Pero creo que si tienes una persona que te empuja y que te sirve de ejemplo y que está todo el tiempo directa o indirectamente ayudándote en tu proceso, creo que es primordial. Y recuerden siempre a las personas que nos estén escuchando, la información es clave, la información es poder. No importa que no vayas a aplicarla en inversiones. Eso mismo que acaba de hacer Lara con evitar la compra de un carro ahora mismo, eso es ahorrarse unos miles de tantos de dólares. Por un año, probablemente ese carro valga la mitad de ese aumento de incremento que tuvo. La información es clave, infórmese, edúquese. Es lo más importante para la vida. Te acorta el tiempo al éxito. El camino al éxito te lo acorta. No, y algo importante que hay en este mundo hoy en día tan globalizado, donde hay tantas opciones, que algunas opciones a veces son un tanto engañosas, la educación es el único escudo. Yo le digo a la gente, lo único que usted tiene contra esos inescrupulosos que están en el mercado tratando de quitarle el dinero, es que usted
tenga una educación y esa educación la use como escudo para evitar que estas personas los ataquen. De verdad, David, muy agradecido. Creo que has hecho un análisis excepcional. Vinimos a hablar de Ford y terminamos hablando de la macroeconomía, pero de una manera muy, muy, muy sencilla, como debe ser para que la gente lo entienda. La gente a veces le tiene miedo a la economía, a la finanza, porque cree que tienes que ser un experto. No, vale. Mira, hoy lo hablamos de una manera que cualquiera puede entender lo que tú mencionaste y lo que tú hablaste, porque es muy sencillo. Lo pusiste en un lenguaje bastante sencillo. De verdad, pues te agradecemos mucho este tiempo. Estamos a tu orden. Esta es tu casa para apoyarnos. Quisiera que nos recuerdes las redes sociales, donde la gente te puede conseguir. Y de verdad, pues mira, muy agradecido por este tiempo que nos dedicaste. Gracias, gracias. Yo no soy, como le dije a usted, no soy muy activo de redes sociales, soy más un poco privado. Pero bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer pueden escribirme, yo con gusto los ayudo. Igual siempre tengan en cuenta que yo estoy todo el tiempo en evolución y para nada, pueden escribirme a @David Irizar y yo les puedo ayudar en cualquier tipo de duda. Porque además tienes una niña pequeña muy linda, David, eso te quita mucho tiempo. Mucho, entre el estudio, el tiempo y el trabajo de la niña. Pero eso es una bendición y para eso es que nosotros le recomendamos a la gente que haga trading, para que tenga tiempo libre, para que pueda educarse, pueda prepararse, pueda hacer nuevos emprendimientos y pueda tener calidad de vida, como ese tiempo que tú le dedicas a tu niña. De verdad, David, gracias, excelente toda la información que nos has transmitido y bueno, y estamos a tus órdenes. Perfecto. Quisiera antes de irme dejarle un mensaje a las personas que nos escuchan. Creo Por que favor. es muy importante porque en mi experiencia personal me ayudó mucho. Intente siempre focalizar y canalizar el deseo que tenga en aquello que lo pueda ayudar a evolucionar, sobre todo económicamente en este país que es muy, muy difícil, sobre todo al inicio. Intente estudiar, intente educarse, busque a un asesor que lo pueda ayudar a hacerlo. Y no es imposible, para nada. No necesitas ser un experto económico, simplemente debes enfocarte y sentirlo, el deseo de avanzar. ¿Ok? Y ponerte de tu parte ya, y para nada es imposible. Créeme que soy un ejemplo viviente y todavía me falta muchísimo por aprender.